Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, viernes 3 de septiembre, tenemos una segunda sesión en nuestro proceso con Plan Padrino. Eh, el día de hoy, pues vamos a tener una sesión de acompañamiento en estos procesos de producción de contenidos y la gestión de recursos educativos. Nos acompaña en la sesión el comunicador Edgar Andrés Castro, quien nos dará unos lineamientos y la visión que tiene Edgar referente a lo que son derechos de autor, cómo gestionamos nosotros esos procesos de derechos de autor desde la Facultad de Estudios a Distancia. Y nos acompaña también el ingeniero César Orlando Cruz, quien nos dará una visión también de cómo son esos procesos de gestión de los recursos educativos ya dentro de la plataforma en nuestro LMS es Moodle, y cómo se hacen esos procesos de atención a los estudiantes y al usuario eh, en ese proceso de acompañamiento en frente a las incidencias que se puedan presentar y a la estabilidad de los sistemas y a la continuidad del servicio. Entonces, sin más preámbulos, darle la bienvenida a las personas que nos acompañan, eh, y darle la palabra al comunicador Edgar Andrés Castro. Gracias, profe. Muy buenas tardes para todos. Vamos al grano entonces. Yo preparé una presentación que, si les parece bien, lo vamos a mostrar en este momento. Si me aguardan un segundo. Para hablar un poquito del tema de propiedad intelectual, derechos de autor y muy por encima de la normatividad APA, que es la que nosotros trabajamos en la universidad. Por favor, me confirman si ven bien la presentación. Sí, sí se ve. Sí se ve, Edgar, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar diciendo que la propiedad intelectual como tal es un conjunto de normas que agrupa, o mejor, es un conjunto de normas, de iniciativas, de protocolos, de legislación, de iniciativas tanto públicas, gubernamentales como privadas, por supuesto, que agrupa todos los mecanismos que permiten proteger las creaciones de la mente. Llámese literatura, llámese desarrollos tecnológicos, llámese vacunas, llámese obras de arte, etc. Y para poder ejercer la propiedad intelectual, digamos que tenemos varios mecanismos o varias modalidades, que son las que vemos en pantalla. Patentes, propiedad industrial, marcas registradas, variedades vegetales, imagen comercial, secreto comercial, que entre un país y otro pueden cambiar a veces, pero en esencia son ellas. Y los derechos de autor, que es el mecanismo que mejor se aplica a nuestro trabajo en la universidad. Entonces, básicamente, los derechos de autor son un mecanismo para proteger las creaciones de la mente, como ya habíamos dicho, y se definen como un campo jurídico, como un campo del derecho, que se dedica a proteger las obras de la mente, y el cual tiene su origen en el año 1710 en el Reino Unido con la expedición del Estatuto de la Reina Ana. Por su parte, el copyleft, que es otro mecanismo, el copyright es un mecanismo, el copyleft es otro, es un mecanismo mucho más nuevo, de mediados de los años 80. Básicamente, el copyright lo que hace es proteger los derechos de una obra que ha sido registrada y que ha sido aprobada para que ninguna persona pueda reproducirla parcial o totalmente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro, vamos a citar un libro muy común, por ejemplo, Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, que es un libro muy utilizado en Colombia, en toda Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, en nuestro material de estudio no podemos reproducir un capítulo completo, la obra en su totalidad o apartados, pues sin los debidos permisos. Para el ejercicio académico, para las universidades, digamos que hay ciertas exenciones, digamos que cierta permisividad.
porque la idea es que nosotros podamos reproducir ideas. Una idea, digamos, puede ser un párrafo, 2 párrafos, pero no un capítulo, no un libro completo. Siempre y cuando nosotros utilicemos ese párrafo, esa idea, para explicarla, exponerla o analizarla. Es válido si yo cojo un párrafo de Sampieri, lo muestro en mis estudiantes, lo que no es válido no, ahí es más o menos. Creo que, Edgar, creo que Continúo. lo estamos perdiendo, Edgar. Señor. Creo que lo estamos escuchando un poco intermitente. No sé si... Sí, se está cortando un Sí, poquito. sí. Sí. Entonces, No sé si de me pronto quieran por dar aquí. entonces 2 minuticos, intento conectarme nuevamente. Intento por otra red. Por favor. Bueno. Aunque ya se te escuchó bien, pero bueno. Sí. No, entonces voy a cancelar mi video. Tal vez ahí me escuchan mejor. Sí, sí, lo estamos Sí, escuchando te bien. estamos escuchando bien. Bueno, listo. Entonces lo que estaba básicamente hablando es de los mecanismos que usa la propiedad intelectual para proteger las creaciones de la mente, que son estas que vemos en pantalla. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí, sí Sí, se ve. señor. Sí, señor. Bueno, muy rápidamente recapitulo. Los mecanismos que existen para hacer un ejercicio apropiado de la propiedad intelectual o para proteger la propiedad intelectual o las creaciones de la mente son estas que vemos en pantalla. Nosotros en la academia o en las universidades mejor solemos hacer uso pues, de varias de ellas, en particular del derecho de autor o de los derechos de autor. Los derechos de autor o copyright, como les decía, nacieron en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana en el Reino Unido, que ya empezó a dar, digamos, cierta protección a las creaciones intelectuales, particularmente a las creaciones de los músicos que tocaban en las cortes y a los creadores de algunos inventos de tipo industrial. Allí nace el copyright. Este copyright lo que evita es que personas ajenas al inventor o diferentes al inventor puedan utilizar o explotar comercialmente su obra. Bien. El copyleft es un movimiento, si se quiere, intelectual o cultural que nace en los años 90 precisamente para hacer de una forma, digamos, una protesta o una contrapropuesta al copyright. En el sector de los ingenieros, donde muchos ingenieros, digamos, desarrollaban códigos que permitían hacer uso de las nacientes marcas de computadores propias de los principios de los años 80, estos ingenieros querían compartir sus obras o querían que muchas personas las utilizaran sin tener que pagar, pero sí dando el respectivo crédito. Por eso nació el copyleft, que es un mecanismo de protección intelectual en el cual el usuario de la obra protegida puede hacerlo de manera gratuita, sin tener que pagar licencias o sin tener que pagar derechos de autor, pero se obliga a dar el crédito al inventor. Una de las licencias copyleft más conocidas o más utilizadas es la Creative Commons, que se vale de 3 logos, de 3 logotipos, que combinados dan 6 formas de utilizar una obra. Básicamente esas 6 obras, una de ellas permite la utilización dando el crédito, otra permite la utilización dando el crédito y permite hacer o no modificaciones a la obra, otra permite, digamos, utilizar la obra, pero usándola exactamente igual a como la puso el autor. Digamos que este juego de logotipos lo que indica es la normatividad o las normas para utilizar esa obra. Creative Commons es solo una de las licencias de tipo copyleft, que como les decía, nacieron en los años 80. Digamos que para el efecto práctico, cuando nosotros tengamos necesidad de utilizar algún tipo de obra protegida con copyright o con alguna otra licencia, se nos está permitido y no se nos está permitido ejecutar algunas acciones. Por ejemplo, elaborar un diagrama, un gráfico o una infografía a partir de un texto citando al autor. Volvemos al ejemplo de Hernández Sampieri. Si hay un capítulo de por ejemplo,
incluso un video, obviamente tomando esa información y citándola, pero no replicándola 100% igual. Podemos parafrasear. Recuerden que parafrasear es decir lo mismo que dijo otra persona, pero utilizando nuestras propias palabras. Utilizar frases textuales o hasta uno o incluso 2 o 3 párrafos de otros autores citándolos, obviamente, ¿sí? Podemos usar como referente una foto, una imagen, para que, por ejemplo, la unidad de desarrollo multimedia de nuestras universidades o nosotros mismos podemos elaborar un diagrama similar. Si yo veo un diagrama de Hernández Emperi, yo puedo replicar, yo puedo hacer un diagrama propio a partir de esa información, obviamente citándolo. Bien, también puedo eventualmente insertar vínculos para la consulta de materiales. Por ejemplo, si hay un artículo de investigación, un paper que nos parece que es interesante que lo lea el chico, y este paper está en una base virtual gratuita o libre, como Realic, como, bueno, muchas bases virtuales que son gratis, no nos está permitido descargar ese material, por más de que en esa página el acceso sea gratuito. Más sí nos está permitido insertar un vínculo para que el chico vaya a esa página y lea el paper o el artículo. Ahora bien, ¿qué no nos está permitido? ¿Qué no deberíamos hacer para no quebrantar los derechos de autor? Publicar en nuestras aulas virtuales o en nuestros objetos de aprendizaje textos, por ejemplo, en PDF que encontremos en Internet. No porque esté en Internet quiere decir que el material sea permitido utilizar a ojos de la ley. Entonces, publicar textos en PDF o publicar textos con copyright. Descargarlo de una base de datos, por más que sea gratuita, y publicarlo en nuestro sitio web, eso no está permitido. Publicar fotos, videos, infografías carentes de una licencia copyleft. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Si yo quiero mostrar una foto, por ejemplo, de la Casa de Nariño, yo puedo ir a un sitio como Wikicommons, que es una wiki, es un sitio web, donde todas las obras que están allí tienen precisamente licencia Creative Commons, esta licencia que vemos aquí en pantalla, en el cuadrito amarillo oscuro. Esas piezas de páginas como Wikicommons nos permiten reutilizar las obras, ¿bien? Pero siempre y cuando tengan ese tipo de licencia y obedezcamos a lo que nos obliga la licencia, a dar el crédito, a no alterarla, al no cambiar sus elementos o sus partes, si es el caso. Ojo, que esto pasa con las imágenes que tienen una protección bajo una licencia copyleft. Por el contrario, si es una imagen bajo una licencia copyright, por ejemplo, una foto, un diagrama que vamos a ver en la página web de un noticiero o de un diario o de una agencia de noticias como EFE o como AP, ese tipo de imágenes no las debemos utilizar porque suelen tener derechos copyright. ¿Cómo sabemos si es copyright o copyleft? Muy sencillo. Cuando entremos a una página web, vamos a ir al footer, a la parte final de la página, y allí nos dice todos los derechos del material aquí encontrado están protegidos por copyright. En ese caso, no podemos utilizar. ¿Bien? No podemos copiar y pegar cualquier tipo de cita sin citarla. Hay docentes, por ejemplo, que, digamos, hemos visto algunos docentes que en sus trabajos académicos toman una frase, una cita, o mejor, toman un fragmento de texto de un tercero, lo ponen entre comillas y no ponen la cita, o sea, no ponen de dónde fue extraído ese fragmento. Eso es un error, evidentemente. ¿Bien? Y finalmente no podemos utilizar cualquier tipo de recurso hecho por un tercero sin citarlo. Una foto que nos pareció bonita, un diagrama, un tema musical, un video que nos pareció lindo, no podemos simplemente traerlo sin citarlo y referenciar. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre cita y referencia. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, está claro. Bueno. Si hay alguna duda, por favor, en el momento me interrumpen, no esperemos hasta el final. Hablábamos de la cita, de la paráfrasis, de la referencia. Son términos pues, muy puntuales que vamos a exponer pues, para evitar dudas en lo que se dijo anteriormente.
La cita es una copia textual, o sea, es hacer un copy-paste, es copiar textualmente un fragmento de texto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este ejercicio de copiar y pegar un fragmento de texto, siempre debo incluir al final o al principio de ese fragmento el apellido del autor y el año de publicación de la obra, del libro, de la página web, del poema, de la obra. ¿Mm? Ahora bien, ya esto, digamos, en términos técnicos de la escritura. Si la cita tiene menos de 40 palabras, la ponemos entre comillas. Si la cita tiene más de 40 palabras, creo que con la nueva normatividad APA 7 son 44, si tiene más de 40 palabras, no la ponemos entre comillas, sino que la mandamos a un párrafo sangrado a 2.5 centímetros. ¿Bien? ¿Por qué hacemos esto? Porque unas comillas son legibles cuando están distanciadas por máximo 1 o 2 renglones. Cuando las comillas de apertura y las comillas de cierre se separan por más de 3 renglones, a veces se tiende a perder un poco la idea de qué fue lo que dijo el autor y qué fue lo que dijo el referente. ¿Bien? O sea, qué fue lo que dijo el profesor o qué fue lo que dijo el autor citado. Entonces, por eso, cuando sean más de 40, 44 palabras, lo mejor es coger ese fragmento, ponerlo en un texto independiente, en un párrafo independiente y sangrarlo del margen a 2.5 centímetros para que el estudiante simplemente con ver el texto sepa que eso hace parte de un tercero o es propiedad de un tercero. La paráfrasis. La paráfrasis es utilizar la idea de terceros, pero no haciendo copy-paste, sino explicándolo en nuestras propias palabras. Bien, yo podría decir, por poner un ejemplo, que el fin justifica los medios, o mejor, que el propósito final justifica los mecanismos que yo use para llegar a ese propósito final. Lo dije en palabras diferentes, pero la idea no es mía. Entonces, en todo caso, debo citarlo, ¿sí? Lo más fácil es, como dice tal autor o como reitera tal autor, recordemos que, y podemos exponer la frase en nuestras propias palabras. A eso se le llama paráfrasis o parafrasear. La referencia está muy ligada con la cita. La referencia es la información completa de un libro, por ejemplo, o de un video, o de una fuente de imagen, o de una fotógrafa, por ejemplo. Y debemos utilizar la referencia cada vez que utilicemos un medio. Por ejemplo, volvemos al caso de Hernández Sampieri. Si yo voy a usar el libro de Hernández Sampieri y voy a citarlo varias veces, debo referenciar el libro, o sea, poner la información completa del libro en una tabla de referencias o en una bibliografía o en un apartado, digamos, que nos exijan dependiendo el tipo de trabajo que vayamos a presentar. Para cada cita debe haber al menos una referencia. Por el contrario, una referencia puede tener muchas citas. ¿Por qué? Porque la cita va dentro del texto, se utiliza cuantas veces sea necesario, mientras que la referencia está una única vez en la bibliografía o en la tabla de referencias. ¿Es claro este apartado de la cita, la paráfrasis y la referencia? ¿Sí me están escuchando, Edgar? Sí, señor, le escuchamos muy Sí, sí bien. está claro. Ah, bueno. No, me preocupa, pregunto porque... Edgar, Sí, sí lo entiendo. sí, Señor. igual si los participantes que nos acompañan quieren ir expresando sus inquietudes o sus dudas, pues también pueden utilizar el chat para ese propósito y estaremos pendientes de transmitirlas. Ah, bueno, listo, por favor, por favor. Bueno, hay seguramente como todos ustedes saben, hay muchas formas o muchas escuelas en cuanto a la citación y referenciación. Entonces, existen, por ejemplo, las normas Chicago, que entiendo que son muy utilizadas en el campo de la medicina. Existen las normas Vancouver, existen las normas ICONTEC, que durante mucho tiempo se usaron acá en Colombia. Ya están en desuso, aunque todavía en el campo de la ingeniería hay muchos quienes todavía las usan. Están las normas del IEEE, que es una ONG asociada a las escuelas de ingeniería de todo el mundo. Normas APA. APA es el acrónimo
de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, que desde principios del siglo XX se preocuparon por estandarizar la forma en que los académicos debían presentar sus trabajos académicos. Y por eso nace ese manual o esa normatividad que ya va en la 7ª edición. Se publicó, si no estoy mal, en agosto del año pasado, o sea, ya tiene un poquito más de un año, esta 7ª edición del manual de normas APA, que es el que utilizamos en la Universidad Militar, particularmente en la Facultad de Estudios a Distancia, tanto para que los estudiantes entreguen sus trabajos como para que los profesores hagan sus autorías. Y salvo algunos casos muy puntuales, casi que es la normatividad más usada, por lo menos en las universidades de Colombia. Este manual, digamos, tiene algunas cosas muy interesantes porque ya trae aplicaciones para la web. Digamos que de la 6ª edición hacia atrás, este manual se enfocaba mucho en la presentación de trabajos escritos. Por eso hacían tanto énfasis en el trabajo, en la distancia que debe haber entre márgenes, entre los párrafos, entre el interlineado, el tipo de letra, etc. Pero digamos, ya tiene unas aplicaciones muy prácticas para presentar trabajos en la web que pueden usar cuando nuestros estudiantes nos presenten, por ejemplo, trabajos en Canvas o en plataformas plataformas colaborativas, por ejemplo, o en software colaborativos. Este manual, más allá, digamos, de darnos unas normas técnicas de presentación de trabajos, digamos que sí nos acuña o nos establece cómo citar y cómo referenciar. Ese apartado, que viene siendo muy pequeño en comparación al resto de información, pues es el que más usamos y al que más le damos énfasis. Porque finalmente la cita y la referencia, más que ser técnicas muy precisas o altamente estandarizadas, lo que buscan es dejar claridad sobre las ideas mías y las ideas de terceros. Puede que yo me equivoque utilizando las comillas, puede que yo utilice las comillas latinas o las comillas inglesas, puede que eventualmente yo coloque entre comillas un fragmento de más de 40 palabras. Digamos que todo eso es medianamente tolerable, porque son errores técnicos pues, que no son tan trascendentes. Lo realmente importante es que uno vea en quien presenta el trabajo, sea un profesor o sea un estudiante, el interés por respetar la propiedad intelectual ajena y por decir cuando una idea sea propia o una idea sea de terceros. Es un tema de intención. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos un software antiplagio que nos permite identificar similitudes de textos y hay veces encontramos tanto en documentos de estudiantes como en documentos de autores o de docentes que se toman al pie de la letra 3 o 4 párrafos sin algún aviso de comillas o sin una cita o sin una referencia. Entonces nos toca ponernos en la penosa necesidad de llamar al profesor a decirle, oiga, ¿de quién extrajo esta idea? ¿Sí? Lo cual, pues, 3 o 4 meses después de haber presentado el documento, ya se vuelve muy engorroso. Digamos que esta es la forma, como vemos en pantalla, de hacer una cita y de hacer una referencia. ¿Sí? Como les decía, la referencia tiene un formato muy puntual en el cual debemos poner toda la información del documento, en este caso un libro. Entonces, en APA, por ejemplo, siempre ponemos el apellido o apellidos de los autores, la inicial de su nombre, el año, no es tan importante el mes o el día, salvo que sean leyes o normas jurídicas. El nombre de la obra, por lo general, se usa en cursivo cuando son obras de autor. Cuando son libros corporativos o informes corporativos, no se usa la cursiva. El número de la edición, que es muy importante, y el país, o la ciudad y el país, y la editorial. Entiendo que en este momento las normas APA 7 ya eliminaron la ciudad y el país. Ya no es necesario ponerlo. O sea que básicamente después de la edición podríamos saltar a la editorial y a la luz de las normas APA 7 esa referencia sería correcta. Yo todavía, les soy sincero, trabajo mucho con la edición 6ª de APA porque no he tenido como el tiempo de sentarme con juicio a revisar la 7ª edición, pero digamos que no cambia mucho en cuanto a la forma de hacer las referencias.
Y en cuanto a la cita, aquí tenemos una cita, o tenemos una paráfrasis, mejor. En esta cita hay una paráfrasis, porque no vemos unas comillas, digamos que no hay unas comillas, no hay un texto sangrado o un párrafo sangrado. Sangrado es cuando yo separo, por ejemplo, un párrafo así y lo separo del margen. A eso en diseño se le llama sangrar. Cuando yo veo un texto así, ya estamos hablando de un párrafo sangrado. Pero en este caso, digamos que no lo había y no hay comillas, entonces yo entiendo que es una paráfrasis. De acuerdo con Chapre Canale, a veces resulta difícil contar. ¿Yo qué puedo entender al ver eso? Pues que esta es la idea del autor, pero de pronto el docente o el escritor me cambió alguna que otra palabra para hacer más clara la exposición de dicha idea. Vamos a ver aquí como unos ejemplos muy puntuales de cómo hacer citas directas. La cita directa es, para llamarlo de alguna manera, cuando nosotros copiamos y pegamos. La cita directa es lo contrario a la paráfrasis. ¿Bien? Entonces, digamos, según López y López, los puertos facilitan la. Aquí, al haber comillas, quiere decir que este fragmento fue copiado tal cual. Entonces, el escritor me dice que según López 2012, los puertos facilitan y el resto ya sé que es no del escritor, sino del autor original, o sea, de López, ¿sí? Y el año del libro. Esta es también una cita directa, pero no con un texto de menos de 40 palabras, sino con un texto de más de 40 palabras. O sea que vemos un párrafo sangrado. ¿Listos? Estas serían las dos formas directas, o las dos formas de hacer citas directas. Menos de 40 palabras, más de 40 palabras. Y finalmente, la paráfrasis, o las citas indirectas, también le llaman, algunos profes le llaman así. Entonces, por ejemplo, según Salazar 2016, el transporte marítimo es el principal medio de transporte en el ámbito del comercio internacional para la movilización de grandes cantidades de mercancía. Cuando yo encuentro una cita así, sin las comillas, insisto, asumo que el escritor cambió de pronto algunas palabras porque considera que es más legible así. Esto pasa sobre todo cuando nosotros citamos, por ejemplo, autores de otros países. Autores, por ejemplo, argentinos, autores mexicanos, sobre todo argentinos, donde la gramática cambia. Ellos, la organización de las palabras al interior de la oración lo hacen diferente, ¿sí? La forma en que conjugan los verbos es diferente. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, ellos hablan de vos, no de tú. Entonces, eso hace que, digamos, la conjugación de los verbos cambien, la entonación de ciertas palabras cambien, los acentos cambian muchísimo. Entonces, cuando se cita, por ejemplo, autores argentinos, muchos escritores tienden a hacer este tipo de cita indirecta, para que de pronto ese cambio gramatical propio del español argentino no sea tan notorio o no confunda al estudiante. Otra forma es colocar la cita al final. ¿Ven? Yo puedo colocar la cita al principio diciendo, según Salazar 2016, el transporte, etcétera, o exponiendo la idea, el transporte marítimo, y al final pongo mi cita, Salazar 2016, lo cual me hace entender que de ahí para atrás hasta el último punto es idea del autor citado. Y ya, esta era la información. Me informan si, voy a prender la cámara, entonces me comentan si de pronto hay alguna... Sí, Edgar, hay una pregunta de Ángela Valero, que si es posible que tú le muestres a través de un video o un ejemplo de cómo saber si un video en YouTube tiene o no tiene permisos de copyright o copyleft para hacer sitio. Y lo mismo con una imagen de un banco de imágenes. Entonces, pues, primero con un video de YouTube, mostrar cómo es el tema con un video de YouTube y después con un banco de imágenes. Y pues yo me atrevería a solicitarte también explicar cómo se cita estos dos recursos. Por supuesto, lo vamos a ver. Digamos que yo abro un video en YouTube, ¿cierto? Básicamente aquí no tenemos que preocuparnos por cuál video tiene, es decir, cuál video tiene derechos o cuál no tiene derechos.
digamos que lo que hay que entender es los repositorios en sí mismos. Entonces, por ejemplo, YouTube, desde un tiempo para acá, viene creando o viene acuñando una licencia que se llama licencia YouTube estándar, según la cual todas las personas que publican videos en este repositorio ceden la propiedad, digamos, de el video, no así del contenido del video. Me explico. Por ejemplo, veamos un video aquí de una que yo a veces escucho, por ejemplo. Bueno, cuando cargue lo miramos. Digamos una orquesta. En este caso, esta es la orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. Ellos interpretan obras de terceros. Ellos cuando suben este video a YouTube, esta pieza audiovisual ya hace, digamos, es propiedad de YouTube, más no la canción, ¿sí? Más no la música, porque la música pues tiene obviamente ya unos derechos registrados, ¿cierto? Cuando yo me grabo, por ejemplo, en mi calidad de profesor, cuando yo me grabo en mi calidad de profesor, hablando de metodología de la investigación y citando a Hernández Sampieri, YouTube pasa a ser dueño del video, de la pieza que yo subí, más no de la información ni de los contenidos que yo exponga en ese video. Entonces, siempre que se sube un video a YouTube, antes había dos posibilidades, ahorita creo que hay solo una, no lo tengo totalmente claro, no sé si el profesor lo tenga totalmente claro, ahorita solo hay una opción de marcar el tipo de licencia, que es licencia YouTube estándar. Esa licencia básicamente lo que, insisto, lo que hace es que el contenido del video es parte de su autor original, el video como pieza es de YouTube, o sea, YouTube puede publicarlo en otros sitios, por ejemplo, y se le permite a los usuarios de YouTube embeber el video. ¿Qué es embeber? Es cuando yo tomo, por ejemplo, ese video y lo llevo a un sitio web mío. Por ejemplo, yo tengo un sitio web sobre metodología de la investigación y voy a tomar una explicación en video que hace el ingeniero Edgar Beltrán, que nos explica el marco, el marco conceptual, por decir algo. Yo puedo tomar ese video, no puedo descargarlo. Cuando yo lo descargo, ya eso se convierte en ilegal. Bueno, a no ser que sea para uso público. Si yo lo uso para uso privado, digamos que ya... También es ilegal. Sí, digamos que es ilegal, pero pues es imposible, digamos, detectarlo, ¿sí? El problema es cuando yo ese video lo descargo para publicarlo o para mostrarlo ante terceros. Por ejemplo, yo descargo una película y traigo a 10 personas a la sala de mi casa y les muestro la película, eso ya es ilegal, ¿sí? Pero sí puedo embeber. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a ver cómo embebemos nosotros un producto. De hecho, hace un ratico lo hice. De nuevo les pido disculpas, pero mi internet no está funcionando al 100%. Vamos a ver cómo se embebe un video y cómo es legal hacerlo. Y ya ahorita les explicamos cómo se cita. Mientras tú abres, voy a mostrar algo, Edgar Andrés. Si me permites compartir ventana mientras te carga a ti. Con eso, de pronto para responderle también a la profesora, este es un ejemplo de un video de uno de nuestros docentes. Esperemos que cargue pantalla. ¿Y cargó? Ok. Entonces, en YouTube, hace un tiempo, pues tenía dos formatos de licencia. Una es la que dice Edgar sobre la licencia de YouTube, pero aquí cuando uno empieza a ver el video, en la parte donde está el autor del video, donde dice mostrar más, a ver, aquí le dice el tipo de licencia. En este caso, el docente o nosotros como facultad subimos el video con atribución Creative Commons, el cual le permite a la persona reutilizar el video, inclusive reeditarlo
y hacer nuevas publicaciones o nuevas producciones a partir de él. Cuando la licencia es YouTube, que es una licencia reducida de YouTube, es una licencia en la cual nosotros le cedemos los derechos a YouTube, pero las personas no pueden reeditar ese video. Y aquí, en donde está ampliar la descripción, pues es en donde aparecen como estas marcas de licencias y atribuciones. Un poco lo que dice Edgar Beltrán, Edgar Castro, cuando uno empieza a mirar los términos de uso, que es cuando uno se inscribe a YouTube y le da aceptar a términos y condiciones, ahí dice claramente que está totalmente prohibido descargar los videos de esta plataforma. Y ese tipo de situaciones pues deberían evitarse. Podemos compartir. Para compartir, simplemente darle clic en este botón y aparecen las opciones de compartir. Puedo copiar el enlace o puedo insertar el video en un espacio como lo que va a mostrar Edgar Andrés ahorita, para que pues esto se permita difundir en otras plataformas. Pero descargar los videos, sí, desde los términos de uso de la plataforma, está prohibido. Carlos Hernán, tienes una inquietud, cuéntanos. Sí, Oscar, muchas gracias. No, pues es que creo que ya al momentico que levanté la mano usted me aclaró que sí es posible de pronto uno compartir esos videos, por ejemplo, en las presentaciones que uno utiliza para sus clases, de acuerdo con lo que le entendí, sí es posible en ese caso compartirlos. Lo que no se puede hacer es descargarlos. Sí, o sea, tú los puedes compartir siempre y cuando no los saques de la plataforma de YouTube. Pero cuando tú los descargas, ya estás infringiendo los términos de uso de la plataforma. Entonces ya estás incurriendo, por así decirlo, en un delito. Entonces la recomendación es no descargar los videos que están en YouTube, a no ser que tengas el permiso expreso del autor, que pues, en ciertas condiciones es difícil de conseguir. Y si lo tienes, es mucho más eficiente que el autor te pase el video original. Ese es Claro. como los elementos que uno tiene allí. Ok, muchas gracias. Con gusto, Carlos. Constanza, ¿tienes una inquietud? Sí, buenas tardes. Qué pena la ignorancia. ¿Qué diferencia entre descargar y compartir? Porque lo que yo hago es que en el aula virtual, no sé si estoy cometiendo un delito, pongo el link y les digo, vean este video, después de ver el video, no sé, tenemos una conversación o llenamos un cuestionario para dejar de evidencia o lo conversamos en clase. Ok. Cuando tú descargas, lo que hace el usuario es simplemente, hay programas que han sido desarrollados por hackers de sombrero gris, por así decirlo, los cuales uno le puede agregar perdón, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Pues básicamente descargar es poder copiar el video y descargarlo al disco duro, por así decirlo. Y eso se hace a través de programas especializados que han hecho diferentes personas o ingenieros, como YouTube Download, Download YouTube, Download videos. Y lo que hace eso es coger los by streams de las plataformas e irlos almacenando y copiándolos en unos videos. Y tú puedes, en teoría, tendrías la posibilidad de descargarlo y guardarlo en un MP4 en tu computador y de ahí hacer un proceso de distribución. Ese es el proceso de descargar. Cuando tú compartes, lo que tú estás haciendo está bien, compartes el enlace, simplemente le dices, mire, este es el enlace y se lo envías a otra persona y esa persona, lo que sucede es que con este enlace, cuando lo coloca en el navegador, va a la plataforma de YouTube. Eso es lo que, pues, por reconocimiento, por ciertos visitas y que es lo que ellos en últimas comercializan, se permite. Si yo lo descargo y lo envío por otro espacio, por ejemplo, y te voy a mostrar un ejemplo de algo que estoy revisando. Este es un video de National Geographic
el cual no tiene ningún botón de descargar y no tiene ningún permiso para ser descargado. Si yo utilizo un aplicativo externo, uno de estos add-ons que hay por acá, para descargar este archivo, pues lo que yo estoy infringiendo son las políticas de derechos de autor del autor inicial de este archivo o de la plataforma inicial que es National Geographic. Entonces, lo permitido, si el video lo permite, es compartir el enlace, cosa de que vaya a la plataforma original. O embeberlo, que es copiar esto que dice aquí insertar. Esto copia un código HTML y este código se copia dentro de las páginas o dentro de las plataformas, como lo va a mostrar Edgar Andrés. Creo que es lo que vas a hacer, Edgar, para no... listo, entonces te doy el mando para que puedas presentarlo. Bueno. ¿Qué es un hacker de sombrero gris? Un hacker de sombrero... Los hackers se pueden identificar en 3 tipos, de sombrero blanco, gris y sombrero negro. Los hackers, por su término normal, son personas que por sus conocimientos buscan encontrar vulnerabilidades en la red. Dependiendo del beneficio o de la acción del hacker, uno puede encontrar un hacker malicioso, que es el sombrero negro, el cual ataca y destruye o roba información. Un hacker de sombrero gris, el cual ataca y hace desarrollos en los cuales busca su propio beneficio, pero no afecta a terceros. Y un hacker de sombrero blanco, que es el que encuentra las vulnerabilidades, pero las da a conocer a la persona que se está siendo vulnerada para que tome acciones de prevención. Esos son como los 3 tipos de hackers que hay. Dale, Edgar, qué buena. Bueno, estaba buscando aquí cuando yo iba a subir un video a YouTube es decir, hasta donde yo tenía entendido, solo estaba la licencia estándar de YouTube, pero no, también está la licencia Creative Commons, que tiene algunas diferencias muy sutiles. Ya tocaría ver como la página de YouTube, pero sí tiene las 2 licencias en este momento. Bueno, estábamos hablando de los videos. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se está viendo. Los videos embebidos. Digamos que el video embebido es aquel que yo llevo a mi plataforma, ya sea a mi página web, a mi aula en Moodle o en LMS, pero no llevo el link simplemente para que el estudiante le dé clic, sino que llevo el frame, llevo el cuadro, ¿sí? Y desde allí el estudiante puede reproducir el video. Este es un video, por ejemplo, que hizo un docente nuestro para una asignatura. Lo hizo pues desde la sala de su casa, pues, y lo llevamos aquí para complementar el tema que le está explicando. Este video, nosotros para poder embeberlo, lo publicamos en la plataforma de YouTube. Es este mismo video, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que hacemos es publicarlo en el canal de la oficina, en el canal oficial de la oficina, no en cuentas personales, pues para darle un manejo un poquito más formal y poder tener una trazabilidad más corroborable, si se quiere. Lo subimos al canal y desde allí lo embebemos, lo compartimos, como dijo el profe. Simplemente aquí tenemos las diferentes opciones de compartir. Aquí podemos incorporarlo, si vamos a incorporar el iframe, o simplemente copiar el enlace si lo que queremos es copiarlo en un blog o incluso en un chat. Podemos copiar el enlace. Ahí, profe, no estamos infringiendo ninguna norma, porque este enlace no lo da YouTube y nosotros podemos socializarlo para que otras personas vayan allí y lo conozcan. Tú nos preguntabas cómo citar un video. Pues hagamos el ejercicio. Lo mejor es siempre tener la plataforma de YouTube abierta, porque aquí nos da toda la información. Entonces, en el caso de los videos, que es muy parecido a como se cita un libro, lo primero que debemos poner es el autor. Facultad de Estudios a Distancia. Vamos a reducir un poquito la letra. ¿Sí alcanzan a ver el texto? Sí. Allí sí se está viendo. Perfecto. Seguramente la profe me dirá, pero ¿por qué Facultad de Estudios a Distancia si esto lo hizo un profe que se llama Germán? Sí, recuerden que los derechos de propiedad intelectual se dividen en 2, y tal vez fue
algo que se me olvidó mencionar en la presentación inicial. Tenemos los derechos de tipo patrimonial y los derechos de tipo moral. Yo les recomiendo una serie que hay en Netflix, no recuerdo el nombre, sobre el caso de los pleitos legales que tuvieron Thomas Alva Edison y la General Electric cuando se creó la bombilla eléctrica, que digamos es una serie que muestra todo el conflicto legal que ellos tuvieron y nos explica muy bien cómo funciona el tema de derechos de autor, incluso hoy en día. Cuando se crea una obra, se discriminan dos tipos de derechos. Los derechos morales o de tipo moral, que corresponden al creador de la invención. La bombilla eléctrica siempre, es decir, fue creada por Thomas Alva Edison y eso jamás podrá cambiar, ¿sí? Él siempre deberá ser reconocido como el creador de la bombilla eléctrica, Thomas Alva Edison. Ahora bien, los derechos patrimoniales, o sea, los derechos de comercialización, los derechos los derechos económicos de la obra pueden no ser del autor, pueden ser, en este caso, por ejemplo, de la General Electric. Las canciones de los Beatles originalmente eran de los Beatles, luego pasaron a manos de Michael Jackson. Y con todo el tema de las demandas, él los vendió nuevamente, creo que fue a Sony, me confirmará Edgar que es mejor melómano que yo, nuevamente creo que fue a la Sony o a una discográfica grande, o sea, los derechos patrimoniales, los derechos de explotación comercial. Es importante que tengamos en cuenta esas dos diferencias. Nosotros en todos nuestros videos damos, por supuesto, el crédito y eso también, digamos, se debe hacer no solo por un tema legal, sino por un tema ético, se da el crédito del autor. Nosotros en todos nuestros videos ponemos siempre quién fue el creador del video o el grupo de creadores. Por lo general, lo ponemos en los créditos finales. Pero para efectos de citar, siempre se suele poner a los dueños de los derechos patrimoniales. Por ejemplo, cuando vamos a citar una película, se pone a los productores, que fueron los que pusieron la plata y los que se encargan de la comercialización de la película, más que al actor o al director. En el caso de los videos de YouTube, siempre ponemos al usuario que dice acá. En este caso, Facultad de Estudios a Distancia, para que lo tengamos claro, profe. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Facultad de Estudios a Distancia o Universidad Militar, digamos que son los dueños de los derechos patrimoniales del video. ¿Por qué? Porque el profesor se le contrató para hacer este video, entre otras cosas. Entonces, siempre va el nombre del autor primero. Luego vamos a poner entre paréntesis el año, que nos lo dice acá, 2021. Antes se ponía la fecha y el mes y el día, pero digamos que por ahora es mejor poner solo el año. Luego se pone el nombre de la obra, llámese libro, llámese video. Como esto es una obra de autor, o sea, una obra que hizo una persona y no que hizo una corporación, entonces lo vamos a poner en cursiva. En cursiva ponemos los libros, por ejemplo, ponemos las pinturas, ponemos los videos, ponemos las fotografías. Si es un informe de la Universidad Militar o de la Universidad del Valle o de la Universidad del Atlántico, pues no se coloca en cursiva porque es un autor corporativo, por ejemplo. Cuando no se tiene autor, sino que se tiene editor, porque es una compilación, entonces también va en redonda, o sea, no va en cursiva. En ese caso, por ser una obra de autor, sí va en cursiva. Luego vamos a poner en corchetes cerrados. En corchetes cerrados, vamos a colocar el formato. Si es por ejemplo, si es un óleo, si es un dibujo, ¿sí? Ponemos el formato en el que está la obra y luego ponemos recuperado de u obtenido de. Y ponemos el enlace original para que las personas que vean la bibliografía pues puedan ir y recogerlo, puedan ir y revisarlo. Esa sería como la forma correcta de citar un video publicado en YouTube. En algunos tipos de citas yo veo, supongo que es otra normatividad, y Contec o Vancouver, ponen aquí el nombre del repositorio, o sea, YouTube, Vimeo, bueno, el que sea. En APA no es necesario. Aquí con esta información es suficiente. No sé si quieren que hagamos el ejercicio con otro tipo de medio.
Ah, con una foto me habían dicho, ¿cierto, profe Oscar? Pero hay una Edgar, pregunta. una Sí, cosita. Edgar. Ahí. Habían dos manos levantadas, una de Catherine en este momento y había otra anterior, creo que era la doctora Claudia Marcela, eh, pero no estoy seguro. Señora Catherine, cuéntanos. Vale, yo les compartí ahora el manual de la norma APA de la Javeriana. Una de las cosas que ha cambiado allí es lo de recuperado. Ya no es necesario colocar el recuperado, sino simplemente se coloca, así como lo tienes en los corchetes y el video. Entonces yo les envié ahí el manualito para que lo puedan revisar. Y allí está cómo citar una imagen, cómo citar igual un video y ahí pues como los ejemplos. Pero entonces para decirles que una de las diferencias entre la sexta y la séptima edición es el recuperado, que ya no es necesario colocarlo. Perdón, ¿es posible que por favor nos vuelvan a compartir ese manual? ¿El de la norma APA? Sí, señora, por favor. Ya te lo vuelvo a colocar. Muchas gracias. Este exactamente, espérame un segundito, ya les digo en dónde está, el ejemplo que estaba dando Edgar está en la página 33, por si lo quieren ver, cómo se está citando ahora videos en YouTube. Y pues ahí está el ejemplo con imágenes, con los seminarios, porque como se han utilizado ahorita muchos seminarios web, por ejemplo, entonces seminario web grabado, o sea, ha salido bastantes como todos estos medios que han salido ahora, ¿no? Por ejemplo, cómo se cita una serie de televisión, por ejemplo, o Netflix, ¿sí? Como todos estos otros medios, otras medias, es lo que está principalmente referenciándose también en esa séptima edición. Muchas gracias, Edgar. Era eso nomás. No, señora, no, sí es válida la aclaración, porque esta forma en que yo estoy citando es propia de la Versión sexta 6. edición. ¿Hay otra pregunta, tal vez? No. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces con un repositorio de imágenes. Entonces, por ejemplo, uno de los que yo más utilizo es este, se llama Wikicommons o Wikimedia Commons, que es el repositorio del cual suele nutrirse Wikipedia para ilustrar todos sus artículos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta página de Wikicommons hay un buscador, vamos a buscar por decir algo, Casa de Nariño. Y ahí pues él nos va a dar una serie de recursos, todos ellos con licencia Creative Commons, o sea, licencia que podemos o que nos permite reutilizar el material. Bien, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, elegimos esta foto. Si nosotros quisiéramos hacer una modificación de la foto, ya nos tocaría ver el tipo de licencia. ¿Sí? El tipo de licencia de Commons, porque recuerden que hay algunas licencias que nos permiten modificar, ¿cierto? Hay otras que no. Pero si nosotros lo que vamos a hacer, como casi siempre lo hago yo, es simplemente utilizar la imagen, pues no necesitamos, digamos, mayor información. En esta página, él nos da toda la información, digamos, del autor y de la pieza en sí misma. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de citarlo. Insisto, con el formato de APA 6. Vamos a hacer el ejercicio y luego hacemos algunas consideraciones si les parece bien. Lo primero que tenemos que buscar es el autor. El autor aquí pues no es un nombre propio, sino es más bien como un usuario. Entonces es válido usar el usuario. ¿Sí? Si él se hace llamar Juanjo 7000, pues yo lo puedo usar como Juanjo 7000. La fecha, ¿sí? No es la fecha en que se creó el monumento, ojo con esto, sino es la fecha en que se tomó la foto. Porque nosotros vamos a referenciar es una foto, digamos, no el monumento como tal. El título sería este, ¿sí? Hombre, yo podría poner el título Casa de Nariño y se entendería perfectamente.
pero si ese es el nombre del archivo, es mejor conservarlo, ¿sí? No es tan legible como poner el nombre propio, pero sí sería bueno conservarlo porque finalmente es el nombre con el que está alojado en el repositorio. Y lo ponemos en cursiva porque es una obra de autor. Ah, caray. En corchetes negros, fotografía o foto, ¿sí? Y el recuperado de, que según nos cuenta Catherine, pues en la norma 7 ya no es necesario. Digamos que en la 6 se utilizaba. En la 6 se utilizaba. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con este tipo de obras porque, al igual que en otras páginas, suele haber mucho plagio, ¿sí? Entonces, yo perfectamente puedo fotocopiar, por decir algo, una litografía o una pintura o un grabado. Puedo fotocopiarlo, no, sino escanearlo y subirlo con mi nombre. Entonces, pues ahí sí es importante que nosotros utilicemos mucho el criterio, ¿no? Si vemos que es un grabado, una litografía de principios de siglo y en la fecha nos aparece 2015 y aquí no dice que es una foto, ¿sí? Si no dice que es el grabado original, pues digamos que ahí es importante dudar. Aunque por lo general es este tipo de piezas cuando tienen problemas de plagio y todo, la misma comunidad las denuncia, ¿sí? La misma comunidad hace comentarios acá y en caso de que haya algún problema, pues Wikicommons retira el producto y esto hace que digamos que la plataforma o el repositorio sea más o menos confiable. Sin embargo, pues siempre dudar porque pues no porque esté en internet quiere decir que es gratuito. No sé si hay alguna duda o algún otro comentario, profesor. Yo quisiera agregar a lo que dice Edgar sobre un caso en el cual pues estuve indagando porque me pareció curioso, se los voy a compartir aquí un segundo, en donde una persona sacaba ventaja, un autor de fotografía sacaba ventaja de personas o de docentes o de personas como nosotros, porque esta persona publicaba fotos Creative Commons, pero con un estilo específico de atribución. Y esta persona se llama, voy a pasarlo aquí rápidamente, se llama Birch, de apellido Birch. Las licencias de atribución Creative Commons hay de diferentes colores y sabores, como bien lo explicó Edgar, pero esta persona publicaba las fotos en Flickr y uno las podía descargar, eran Creative Commons, pero tenían unas particularidades muy específicas y si la persona o el usuario final utilizaba esa imagen y no cumplía con alguna de estas particularidades específicas, él se encargaba de buscar esa foto y demandar al usuario final por haberla utilizado sin cumplir exactamente con los criterios. Tanto así que, de acuerdo a esta publicación, la persona fue bloqueada en el 2018 en Wikimedia Commons porque lo que estaba haciendo era lucrarse de cierto desconocimiento que teníamos nosotros, los usuarios finales, frente al proceso de publicación. Ese modelo de publicación que él tenía que hacer lo siguiente, por ejemplo, usar el título exacto con el enlace de la fuente original de la imagen, incluir el nombre del autor completo, tener un enlace a la licencia Creative Commons de atribución específica, y si la imagen hubiese sido editada o redimensionada, debería de, mencionarse explícitamente. Si uno no cumplía con uno de estos detalles, pues lo que pasaba era que esta persona lo buscaba por toda la red y lo demandaba para que pagara la infracción de derechos de autor. Entonces, no es solamente mirar qué es Creative Commons y copiar la imagen y ponerla, sino que debemos mirar qué tipo de licencia Creative Commons él tiene para pues nosotros poderla utilizar. Por ejemplo, aquí hay una que dice que se puede reutilizar. Esta dice que se tiene que reutilizar de la manera igual a como está el original. Se puede compartir, pero no se puede modificar.
y así sucesivamente, pues de esos diferentes tipos de uso. Quería compartirlo porque me parece importante frente al uso de licencias, de este tipo de licenciamiento, el cual pues en algunos casos nos deja con ciertos vacíos en un proceso. Un poco lo que hacía esta persona, pues se entiende que era como desleal, pero pues él tenía la razón jurídica y por eso las demandas fallaban a favor de él. Era eso que quería agregar, Edgar, en el proceso de derechos de autor. Sí, de hecho, por ejemplo, si miramos en Wikicommons, que es, pues hay muchos repositorios, pero de pronto este es el que yo más utilizo por lo cómodo. Él nos da la información. De hecho, cuando ustedes buscan cualquier foto, por ejemplo, aquí está, él lo primero que nos da es eso, nos da el tipo de atribución. Entonces simplemente vamos y lo leemos y ahí digamos que él nos dice pues exactamente qué es lo que tenemos que hacer para evitar, digamos, incurrir en algún problema. Otra cosa que vale la pena tener en cuenta y que recién se me viene a la cabeza es tener mucho cuidado cuando utilicemos fotos, por ejemplo, de terceros. Entonces, nosotros en la universidad usualmente hacemos fotos para tener, digamos, en stock, para tener en archivo con muchachos de la universidad, con estudiantes, con docentes, con invitados, fotos de eventos, digamos, fotos de tipo, si se quiere, social, para ilustrar un poco lo que es la vida universitaria. Siempre que nosotros hacemos ese tipo de fotos, a todas las personas que aparezcan en la foto, así sea de espalda, es importante hacer firmar una de derechos de autor. La universidad tiene un estándar, es un documento muy sencillo donde se dice que la foto en la que usted aparece es una foto que se utilizará solo para fines informativos, eventualmente publicitarios, pero digamos que la universidad no se va a lucrar de esas fotos, o sea, no se van a vender, no se van a publicar en repositorios, no se van a publicar en bancos, sino que van a aparecer solo en medios institucionales de la universidad o eventualmente en publicidad. Entonces, siempre es bueno, digamos, aclarar eso y tomarle los datos a la persona. Entiendo que según la normatividad sobre derechos de autor en Colombia, ese tipo de release de cesión de derechos caducan cada 6 meses. Entonces, sí es, digo creo porque no estoy muy al tanto de la normativa, pero sí es importante, digamos, revisarla y cada vez que tomemos, por ejemplo, una foto de unos niños, por decir, aunque o bueno, sí, digamos, de unos niños o de unos jóvenes, de unos estudiantes, por ejemplo, para usar en una presentación o para ambientar nuestro aula, es siempre necesario tomarle los derechos, o sea, que nos firmen el documento, nos ceden los derechos y tratar de actualizarlas cada 6 meses en la medida de lo posible, para evitar, digamos, después que las personas nos demanden por derechos de autor. Aunque esas reclamaciones, por lo menos en Colombia, casi nunca llegan como a una etapa de compensación económica. A la universidad le pasó. En la universidad nosotros tomamos unas fotos a unos chicos del programa de atención prehospitalaria para utilizarlo en publicidad. Y algún instituto de educación técnica en Chapinero, no recuerdo el nombre, cogió esas fotos, les borró el logo aquí, los chicos están con la chaqueta de la universidad, tenían el logo aquí en el pecho, le borraron el logo y pusieron a los mismos chicos con la misma chaqueta en su publicidad. Ese los llegó pues a manos de alguien en la universidad militar y pues la oficina jurídica procedió, digamos, a hacer partícipe a las autoridades de la situación. Pero ellos, básicamente, las autoridades lo que les dijeron fue, recojan todo el material, dejen de repartirlo y borren la foto. Pero no llegó, digamos, a hacer una compensación económica. En Colombia. Entiendo que en otros países, en Estados Unidos, en países europeos, sí las cosas son mucho más rigurosas y las multas suelen ser cuantiosas, grandísimas. Entonces, sí es bueno también tener cuidado con las fotos que nosotros tomamos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no me escuchan. No hay ningún comentario, está muy claro, muchas gracias.
No, no, señora, gracias a ustedes por la atención. Cualquier duda, pues, quedo aquí en la reunión presente. ¿Listos? Muchas gracias, ingeniero comunicador, magíster en marketing digital, Edgar Andrés. Le damos paso al ingeniero César Orlando Cruz. Ingeniero César, muy buenas tardes. Buenas Tienes la tardes. palabra. Buenas tardes para todos. Yo les voy a dar una explicación de después de que el material de estudio, los objetos virtuales de aprendizaje son desarrollados y pasan por los filtros de calidad y revisión, cómo es el proceso de publicación. Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si ya la están viendo ahí, creo? Sí, ya se ve. Ok, listo. Bueno, entonces, después de que ya el objeto virtual de aprendizaje o el material de estudio es desarrollado y pasa por los filtros de calidad, yo recibo un correo en el cual me envían los links donde ese material está alojado. Voy a explicarles la forma. Hay dos formas que lo estamos haciendo. La primera es que es alojado en un servidor. Ese material de estudio está en un servidor y digamos que sin el link, pues los estudiantes ni nadie tiene acceso, digamos, público a saber dónde está el material. Entonces, con esos links, nosotros generamos en el aula virtual una aula semilla de esa materia para que haya una revisión por parte del director de programa, del docente y a veces del autor del resultado final de ese material de estudio. Entonces nosotros creamos un nuevo curso en la plataforma y ese curso utilizamos una plantilla, que en este caso es esta que estamos visualizando acá. Es una plantilla, digamos, la que está revisada y es la que se llevó a un consenso de que debe tener estas actividades y estas etiquetas. Y con base a esta plantilla se genera una semilla para ese curso, una semilla del curso. Se tiene la semilla general, que es la plantilla, y de esa se genera una semilla de la materia. Entonces, en esa materia, yo hago un vínculo al material de estudio que me es enviado, que en este caso sería este material de estudio. Entonces, aquí cuando damos clic, accedemos al material de estudio. Yo verifico que haya quedado el link, que sea el link correcto, veo que se pueda navegar, veo que la información esté correctamente enlazada, que funcione. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estaba explicando Edgar, un ejemplo de un video embebido o incrustado. Entonces, estos videos están en YouTube, están dentro del canal de la facultad, pero están en YouTube y acá están insertados dentro del aplicativo del objeto virtual de aprendizaje. Entonces hago una revisión por encima de que todo esté, digamos, que no haya ninguna imagen que de pronto no esté faltando, que los videos estén correctos, que se ejecuten los videos, que abran los links. No me fijo yo en si el material es correcto, digamos, desde la parte de vista ni pedagógica ni de contenido, ¿sí? Porque no soy un experto en esa área, yo lo miro desde la parte técnica, de que funcione correctamente. Y después de que ya le hago una revisión de que quedó bien montado en el aula semilla, se envía un correo al director de programa y al docente, donde se le envía el link donde ha quedado esa semilla, ¿sí? Entonces, el director de programa y el docente revisan ese material de estudio. Acá en este correo nosotros enviamos un formato de actualización en el cual ellos van colocando las observaciones que encuentren en las diferentes pantallas del objeto virtual de aprendizaje. Entonces pueden encontrar de pronto que se nos haya pasado algún error, no sé, ortográfico, aunque eso ya pasó por calidad, o alguna, digamos, de pronto conceptualmente, de pronto no están de acuerdo con algo que se haya planteado o haya sido planteado por el autor
del objeto virtual de aprendizaje o alguna modificación de otro tipo o algo que de pronto ya haya que actualizar, ¿sí? Y entonces haya que modificar esa parte. Entonces ellos hacen las observaciones en este documento y luego de que ya, si no hay ninguna observación o si hay observaciones ya han sido corregidas, entonces este material de estudio entonces ya se publica en el aula que ya va a estar en producción. Entonces, el aula que está en producción es el aula que ya van a ver los estudiantes en sus cursos. Entonces, de esta aula se hace una importación del material y ya se genera el aula, el cual, en este caso sería esta, por ejemplo, por decir un aula, en el cual tenemos el material de estudio. ¿Sí? Y aquí ya estaría en producción. Quiere decir que este material de estudio sí ya está para que los estudiantes lo puedan visualizar y ya puedan presentar sus actividades con respecto a este material de estudio. Si en algún momento por alguna cuestión se encuentra después de pasar esos filtros con alguna actualización que hay que hacer al material, pues simplemente desde el departamento de desarrollo se hace la actualización y el link es el mismo, entonces automáticamente queda actualizado el material de estudio en la plataforma, ¿sí? Porque está en otro servidor donde está referenciado y cuando el estudiante vuelve a ingresar la próxima vez ya va a encontrar esa actualización que se haya hecho. Tenemos otros materiales que se están desarrollando en este momento específicamente para la especialización de alta gerencia, los cuales están montados directamente en la plataforma de aulas virtuales, que nuestra plataforma de aulas virtuales es Moodle. Entonces, la plataforma de Moodle tiene varias herramientas con las cuales uno podría montar un material de estudio. Tiene un recurso que es página, por ejemplo, con el cual yo puedo hacer una página web, puedo montarle textos, video, imágenes, etcétera. Y tiene otras herramientas como esta que es H5P, que también me permite hacer montar un material de estudio, una información con links, con videos, etcétera, en la misma plataforma. La diferencia con la anterior es que este material de estudio sí está en el mismo servidor de la plataforma y hace parte del curso, ¿sí? Está dentro de este curso. Si yo este material lo quisiera llevar a otro curso, entonces tendría que entrar a esta aula o desde el aula que lo quiero es material y hacer una importación de este objeto que es del mismo aula, ¿sí? Está dentro de la misma aula. Mientras que el otro material, yo podría consultarlo directamente si quisiera desde un link, ¿sí? Porque este material está en un sistema, en un servidor alterno al donde están las aulas virtuales. Digamos en el primer caso, si por algún motivo el docente, bueno, tenemos la semilla de todas formas como respaldo del aula virtual, pero si en un caso se borrara el link a ese material de estudio, pues simplemente es volver a referenciarlo porque ese material realmente no está acá. Simplemente es un link que nos lleva a ese material de estudio. En el otro caso, en este material de estudio que ha sido desarrollado dentro de la misma plataforma, pues hay que tener el cuidado de tener la semilla respaldada y que no tenga acceso, sino de pronto el editor de esa información, porque si se pierde aquí, si se elimina el recurso como tal, pues solamente estaría en los backups de la plataforma. No habría, porque no es un link, ¿no? Está construido dentro del curso. Entonces tendría que tener ese cuidado adicional de protección. Nosotros generalmente nunca le damos, digamos, al docente final la semilla para que trabaje sobre ella ya en producción, sino que la semilla solamente se utiliza para pues, revisar el material, para construir, digamos, lo que inicialmente se va a dictar y se va a probar, pero después se hace una copia de esa semilla y sobre esa semilla trabaja el docente. De forma que si el docente por un error accidental borra el material o se borra el aula, pues no hay inconveniente porque simplemente se vuelve a hacer una copia de la semilla. No sé si hasta esta parte tienen alguna pregunta de cómo se hace, digamos, la puesta en desarrollo del material de estudio o objeto virtual de aprendizaje. No, todo está claro de mi parte. Ok, listo. Digamos que esa es una de las partes que manejamos, digamos, para hacer visible el material de estudio. Todo el trabajo, digamos, que se ha desarrollado hasta ese momento no es visible
sino solamente por el equipo de desarrollo, y en el aula es donde realmente ya se va a ver los frutos de ese trabajo, porque es donde se va a publicar. Ya el docente, cuando recibe, digamos, ese material de estudio, lo analiza, lo revisa, y según lo que sus conocimientos personales de la materia y lo que, digamos, se tenga que dictar, empieza a desarrollar las actividades de aprendizaje dentro del aula virtual, ¿sí? Entonces, en el aula virtual, me vuelvo a compartir aquí. Ahí ya están viendo mi pantalla otra vez, sí, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces, después de que el docente recibe, digamos, el aula virtual, ya tiene acá el material de estudio, entonces mira el material de estudio, y según ese material de estudio y unos complementos que él puede subir, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, para una carpetica que me permite subir archivos a la plataforma. Puedo crear subcarpetas y ahí puedo subir archivos de lo que yo quiera, de PowerPoint, de Excel, PDFs. Puedo tener enlaces de interés, entonces puedo tener referencias a artículos de periódico, a videos, etcétera. Con estos recursos que le está dando, digamos, el docente al estudiante, ya empieza a hacer las actividades de aprendizaje. Entonces empieza a generar actividades de entrega como estas, en las cuales el docente le da una información al estudiante, de pronto le dice, hace referencia al material de estudio, y con esa información el estudiante debe regresarle al docente un archivo o varios archivos con el ejercicio o la actividad que el docente pretende calificarle. También le puede colocar cuestionarios de evaluación, ¿sí? Y otras actividades, foros también puede colocar calificables, basándose en los recursos educativos que le damos, digamos, de inicio, que es el material de estudio, y los que él quiera colocar de apoyo adicional. Bueno, eso sería en cuanto al material de estudio, ¿sí? Y lo otro es cómo hacemos nosotros el soporte o la ayuda o la comunicación entre el estudiante y la universidad. Entonces voy aquí a cambiar de rol. Voy a colocarme como si yo fuera un estudiante. ¿Sí? Bueno, y entonces nosotros tenemos implementado una mesa de ayuda. Una mesa de ayuda en un principio es una herramienta que le permite al cliente, que en este caso es el estudiante, colocar unos tickets o unas peticiones, y esas peticiones son gestionadas en un sistema. Hay alguien que las debe contestar al otro lado, que seríamos nosotros, y queda un rastro o un histórico de cuándo colocó ese ticket o esa petición el usuario, el estudiante, cuáles fueron las diferentes respuestas que se dieron al caso, todo el proceso queda ahí almacenado, ¿sí? Tiene una ventaja también adicional al manejo de los correos electrónicos, y es que cuando se coloca un ticket, ese ticket solamente se envía a una sola parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar el sistema que tenemos nosotros. Entonces, en cada aula tenemos un bloque que se llama mesa de ayuda, y en ese bloque el estudiante puede colocar un ticket a diferentes personas o áreas. Entonces tiene soporte técnico, entonces acá elige soporte técnico. Si es una duda que tiene técnica, por ejemplo, que el material de estudio no le abre, o hay un link que no funciona, o un video que no responde, no sé. Entonces coloca soporte técnico, coloca el asunto y coloca la inquietud que tiene y lo envía, ¿sí? O lo puede colocar al docente. Entonces aquí le dice el profesor de este curso se llama Fabricio, entonces le voy a escribir a Fabricio. En este caso, pues me imagino que es una duda de tipo académico, ¿sí? Una duda con una actividad o una duda sobre algún tema. O también le puede escribir, digamos, al director del programa. Entonces, la ventaja que tiene la mesa de ayuda sobre el manejo del correo electrónico es que el usuario, que en este caso es el estudiante, solamente envía el mensaje a uno de estos actores, ¿sí? O lo puede enviar a soporte, o lo puede enviar al profesor, o lo puede enviar al director, pero no se lo envía a todos los actores, ¿sí? Y eso es algo muy bueno, no solamente
para la parte que responde, o sea, para la universidad, porque cuando se envía un correo y se lo envían a 5 o 6 personas, pues las 6 personas miran el correo y todos tratan de responderlo y pues está perdiendo tiempo tratando de atender una solicitud que posiblemente ya fue solucionada por otro de los actores a los cuales fue enviado, ¿sí? Entonces, primero ahorra tiempo en la contestación del mensaje, y segundo, pues se optimiza y que al estudiante le contesten más rápido, ¿sí? Porque al estar focalizados los mensajes, pues no están, digamos, duplicados o replicados, ¿sí? Muchas veces el estudiante le escribe a soporte, al docente, al director de programa, al decano, hasta al rector, ¿sí? Y resulta que de pronto eso solamente se lo puede solucionar soporte. Entonces los otros igual tienen que revisar el correo y lo pueden descartar de pronto o vuelven y lo envían a soporte. Entonces la mesa de ayuda me permite que solo coloquen la solicitud inicial a un solo actor, y ya si ya de pronto, por ejemplo, lo mandan a soporte y desde soporte se revisa y se da uno cuenta que no es un mensaje para soporte, sino es para el docente, porque de pronto es de tipo académico, pues uno lo que hace es reasignar ese mismo ticket al director de programa o al docente. Entonces ahí se va llevando el rastro de qué fue lo que pasó, cómo se fue gestionando esa inquietud del estudiante y cuál es el histórico de gestión de ese caso, ¿sí? El día de mañana, no sé, por ejemplo, si me envían las solicitudes a mi correo, yo no estoy ya en la universidad, pues queda muy difícil hacer un seguimiento de si alguna vez yo le contesté al estudiante ese caso. Mientras si queda en el sistema de mesa de ayuda, pues se puede llevar una auditoría y decir, mire, este estudiante preguntó tal día, le contestaron tal cosa, se lo pasaron al director, el director lo solucionó. Entonces se lleva un histórico de esos mensajes. Entonces, esta es, digamos, la parte como el estudiante coloca el ticket. Ya les voy a mostrar en el caso, por ejemplo, de soporte, cómo hacemos nosotros, cómo lo recibimos, cómo lo recepcionamos y cómo lo contestaríamos. Yo agrego acá con el ingeniero César de pronto la historia del por qué OS Ticket. Nosotros somos una institución pública y para nosotros todos los correos y todos los mensajes que recibimos son prácticamente un derecho de petición. Cuando dejamos eso en potestad del docente, algunos docentes dejaban pasar los correos, y cuando uno no da respuesta a un correo, eso se vuelve ya en una PQRS o en un derecho de petición o en acciones de tutela. Entonces nosotros buscamos que todos los medios de comunicación sean contestados o tengan una respuesta efectiva en un tiempo definido. Entonces, esta mesa de servicio tiene unos ANS de servicios, unos acuerdos de niveles de servicio con los estudiantes, en donde una vez colocado el ticket, tenemos 48 horas máximo para darle respuesta por parte del docente. Pues la idea es que se haga en menos tiempo, pero si el docente no le da respuesta, el sistema automáticamente le escala el mensaje a su director de programa o al jefe directo para que él dé respuesta, y con eso nosotros mitigamos las posibles acciones legales frente a una no respuesta. Y lo otro que nos sucedía era docentes que ya no estaban y dejaban pendientes, pues nosotros teníamos la forma de controlar y mejorar el servicio hacia nuestros estudiantes. Entonces es un componente importante para nuestros procesos por ser institución pública y pues por los protocolos de atención al estudiante y cumplir con esos ANS de servicio hacia ellos frente a las inquietudes que puedan tener en un proceso académico a distancia. Claudia Marcela, cuéntanos. Gracias, Oscar. Bueno, sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Creo que eso es uno de los servicios de cara al estudiante que también ayuda mucho a evitar temas de deserción, ¿no? Que el estudiante sienta que no se le atiende. Una pregunta, ¿ese sistema lo crearon, lo compraron? Porque precisamente aquí en nuestra institución estamos en la búsqueda de un sistema similar. Ese sistema básicamente fue ideado por nosotros, todo el protocolo, y buscamos, lo que hicimos fue la integración de un servicio de mesa de ayuda open source, se llama OS Tickets en este caso, que es un open source,
pero se hizo todo el desarrollo de integración a través de nuestro partner de Moodle, quien nos apoyó en integrar las dos plataformas. Entonces teníamos una plataforma por un lado, que era la mesa de ayuda, y por el otro lado, Moodle. Y a través del partner y con el ingeniero César y el ingeniero Jorge y mi persona, empezamos como una lluvia de ideas de realmente qué era lo que queríamos y cómo queríamos que funcionara. Y lo que se hizo fue unir pues todas estas mentes y lograr este producto que es hecho a la medida básicamente para la plataforma Moodle y OS Ticket de la Universidad Militar. No ha sido fácil conseguirlo, porque inclusive en los procesos de actualización normalmente tenemos que actualizar también este tipo de integraciones. Y siempre que buscamos no encontramos algo con un plugin que pueda funcionar de esta manera tan eficiente, por así decirlo. Yo no sé si César tenga algo más para contarle a la doctora Claudia. No, les iba a mostrar cómo desde el otro lado, digamos, se hace la gestión de esos tickets, y mostrarles, digamos, aunque todas las herramientas de mesa de ayuda más o menos manejan los mismos principios, pues mostrarles cómo lo hace la herramienta que tenemos nosotros. Dale, dale. Listo, pues voy a presentar otra vez aquí. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, en el caso de, digamos, del área de soporte, somos varias las personas que estamos, digamos, a cargo de contestar estos tickets. Entonces, nosotros entramos por la parte administradora del sistema, que es esta. Aquí nos llegan los tickets. Tenemos 2 tickets en este momento, por ejemplo. Y aquí abrimos el ticket y el ticket me permite ver desde qué curso fue enviado, porque como en cada curso del aula virtual está la ventanita para colocar el ticket. Entonces el estudiante, pues en este caso no tiene que decir cuál es el curso desde el cual tiene problemas, sino simplemente el ticket, si es enviado desde ese curso, pues a nosotros nos identifica desde qué curso fue enviado. Aquí nos llega el mensaje del estudiante, nos dice la fecha en que fue enviado y nos da la opción de respuesta. Entonces acá nosotros podemos... Si el ticket nosotros lo podemos responder porque es de tipo técnico, pues aquí damos una respuesta, que también esta herramienta, y creo que todas las herramientas lo tienen también unas respuestas predefinidas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, esta respuesta es larguísima, pero entonces nosotros, esto tiene una base de conocimiento, se llama, es esta, y tenemos unas respuestas predefinidas. Entonces yo ya sé que siempre un error típico es que de pronto no sepan cómo cambiar la contraseña. Entonces yo hago aquí un instructivo, añado una nueva respuesta y coloco las instrucciones claramente. Apreciado estudiante, lo primero que tiene que hacer es hacer esto, segundo, tercero, cuarto. Aquí puedo hacer 2, 3 párrafos y simplemente cuando yo veo en los tickets, acá le coloco acá en las respuestas predefinidas le coloco el texto y le coloco el título de cómo lo voy a llamar para después poderlo ubicar. Entonces, cuando tengo la solicitud, acá, si yo ya sé, no, esta es una solicitud que es frecuente, entonces debe tener una respuesta frecuente, entonces busco la respuesta frecuente, la coloco y ya automáticamente aquí, entonces me da la opción de pasar a resuelto o cerrado. Nosotros siempre utilizamos la opción de, digamos, si le estamos resolviendo al estudiante el caso, entonces lo cerramos y le decimos publicar respuesta. Entonces, en ese momento ya desaparece ese ticket de nuestros tickets que están abiertos. Al estudiante le llega una notificación al correo de que le fue contestado el ticket y también desde la mesa de ayuda de la plataforma, el estudiante puede ver lo que le contestaron. Ahora, si por ejemplo en ese caso el ticket yo no lo puedo resolver porque pertenece, digamos, al profesor, entonces yo puedo aquí reasignar el ticket, ¿sí? Le digo, voy a reasignarlo a otro agente y aquí le digo, se lo voy a reasignar a tal persona, a tal docente, ¿sí? Le coloco aquí, no necesario, pero le puedo colocar acá un mensaje al docente diciéndole por qué se lo estoy reasignando y automáticamente este mismo ticket, que es el 40.720, se lo estoy pasando a otra persona sin necesidad de estar replicando el mensaje.
Entonces, apenas yo lo reasigno, pues a mí ya no me va a aparecer entre mis tickets. Digamos que yo ya, digamos que lo diría le tiro la pelota a otra persona, a un directivo o al docente, y a esa persona ya le aparecería el ticket para lo gestione. Pues aquí me permite tener un control, el sistema, de cuántos tickets se han contestado, de cuántos tickets están abiertos, de cuántos tickets están overdue, que están ya fuera de tiempo, o sea, se han pasado más de las horas estipuladas, que a veces pasa, eso son los fines de semana, de pronto un ticket lo colocan el viernes en la noche o en la tarde y pues lo contestan hasta el lunes, entonces ya de pronto puede aparecer que está vencido, pero pues no llevará todavía 72 horas o un poquito más de eso. Y puede haber un control de qué ticket, digamos, están retrasados y uno poder hacer la gestión con el director o con el docente o con el mismo soporte para que lo contesten. En el caso de los docentes, ellos como si, digamos, cada uno tiene asignados sus tickets directamente. En el caso de soporte, digamos, hay un equipo, que son más de una persona que los contesta. Ellos por la misma plataforma espérame, aquí vuelvo a cambiar. Por la misma plataforma de aulas virtuales. Cambiamos acá el rol, a ver si lo muestro. Bueno, espera, ¿cuál fue el que abrí? Sí, aquí por la misma opción ya estoy con el rol, estoy en el mismo curso, pero estoy con el rol del docente. Entonces, claro, el docente también tiene la opción de colocar tickets para soporte o para el director de programa, ¿sí? Porque pues él también puede tener una duda técnica, de pronto le está fallando algo en el aula, entonces nos informa que algo está fallando, nos coloca un ticket también a soporte, o puede elevar un ticket al director de programa también. Y aquí él tiene un botón que le aparece de contestar las solicitudes del docente. Entonces él, sin salir de la plataforma, aquí no me está viendo, bueno, sin salir de la plataforma, él va a tener acceso también a los tickets que le han contestado, que le han colocado a él los estudiantes. Entonces, digamos que esa es la plataforma que utilizamos nosotros para gestionar las peticiones de los estudiantes. No sé si tienen alguna duda. No, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, Ok. agradecemos la participación, ingeniero César. No sé si tienen inquietudes o quisieran que diéramos respuesta a alguna de sus curiosidades que a ratos se presentan en el entorno académico, que pudiéramos resolver en el tiempo que nos queda. Si no, en el chat alguien había escrito que si podíamos compartir algunos de los sistemas que se utilizan para detectar plagio. Lo primero que nosotros pues hacemos la aclaración, nosotros al inicio hablábamos de plagio, entendimos en el proceso académico que hablar de plagio es una acusación ya jurídica, una acusación penal, entonces cambiamos el término por coincidencias en los documentos o escritura original, que es como lo nombran normalmente en los procesos académicos. Entonces nosotros fomentamos la escritura original a través de estos sistemas. La mayoría de ellos tienen unos tiempos limitados o tienen una cantidad de páginas limitadas, las que son libres. Por eso
pues nosotros como institución utilizamos una de pago, creo que es de las más costosas, pero también tiene unas bondades, y es que esta plataforma de pago se integra con muchas bases de datos a nivel internacional, incluyendo bases de datos científicas, las cuales en las open source o en las pasarelas de comparación pues no hacen ese proceso, y dejan muchos documentos científicos fuera de comparación. Entonces, por eso normalmente hacemos a través de plataformas de pago. César, cuéntanos. Veo una pregunta que colocan en el chat, que por qué elegimos ese término tan corto para dar respuesta en la mesa de ayuda. Nosotros entendemos que nuestros estudiantes, cuando tienen una inquietud, busca obtener una respuesta lo más inmediata posible. Nosotros tenemos unos cortes que dan básicamente en cada semana hay actividades, evaluaciones, y un estudiante que se le dé mayor tiempo, o un docente que se demore más tiempo, de más de 48 horas, en dar respuesta a una inquietud de un estudiante, pues lo más seguro es que ese estudiante se va a quedar con la incógnita y no lo va a poder resolver para las actividades de esa semana. Por eso los tiempos son estimados en 48 horas, y no en días, porque los procesos académicos, por ser nosotros estudiantes a distancia, estudios a distancia, tienen que ser muy ágiles. Normalmente los docentes son extremadamente ágiles. Cuando a mí me ponen o me colocan un ticket, me llega una alerta al celular a través del correo, y pues básicamente inmediatamente entro y contesto. O sea, yo no dejo pasar ni siquiera las 48 horas, entendiendo de que pues es una inquietud de un estudiante que está en un proceso de formación, y si la inquietud es acerca de algún trabajo o de algún concepto que no tiene claro, pues nosotros estaríamos como en esa no obligación, sino como en ese interés o en ese beneficio hacia el estudiante para contestar de manera rápida. Y lo otro fue que nosotros analizamos estadísticas en los procesos en los cuales las quejas de los estudiantes eran más recurrentes, y una de ellas era que se demoraba más de un día en darle respuesta a una inquietud. Por eso esos términos de 48 horas y 72 horas los fines de semana. El término legal son 10 días para los PQRs al interior de la universidad, pero eso es cuando ya es un elemento legal. O sea, ya hay diferentes canales. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un PQRS, pues no debería utilizar la mesa de servicio del aula, sino utilizar el canal de PQRS institucional. En algunos casos nosotros lo que hacemos es trasladar ese caso al PQRS y se da el término por el lado jurídico. No sé si tienen más inquietudes. Todo fue claro, contundente, los veo un poco callados. Esperamos que haya sido claro y no haya sido enredado. Yo les quiero compartir, por último, ya para cerrar, este es un aplicativo que me sirve mucho para llevar y hacer referencias, porque me permite catalogarlas y me permite capturar las referencias en línea. Se llama MyBib. Se puede integrar directamente en Chrome. Y es tan sencillo como si yo me paro en esta página y le digo que me capture la referencia, le doy clic en este botoncito y él empieza a capturar todos los datos de referencia. Si, por ejemplo, aquí no tiene claro algún elemento, me sale un título que me dice, mire, esta página es de dudosa procedencia, usted determina si la quiere seguir editando o no.
y aquí en el editor pues le puedo colocar si es una página web o un autor o diferentes elementos. Y una vez lo guarde, pues me lo lleva a un repositorio. Desde este repositorio yo puedo descargar todas mis referencias, las puedo llevar en diferentes formatos, en Word, a Google Drive, y las puedo copiar y pegar, o simplemente las puedo revisar. Tiene elementos avanzados como si yo quiero hacer una citación de un libro, simplemente le puedo colocar el ISBN del libro y él lo busca en la web y lo descarga. Se llama MyBib, mybib.com. Es gratis, es libre, como lo que nos fascina a nosotros los docentes públicos. MyBib, ahí les coloco en el chat. Lo utilizo hace ya un tiempo y me ha parecido fenomenal. Me permite inclusive compartir referencias si estoy haciendo trabajo colaborativo. Tiene la norma APA 7, la puedo llevar a cualquier otra norma, Vancouver y EEE. Está muy chévere. Puedo importar, por ejemplo, si tengo referencias de Zotero o de otros procesos, lo puedo llevar acá. Puedo hacer citaciones de todo esto, de artículos, de blog, de ebooks, de piezas musicales, de voz, por ejemplo, a ratos que uno está en conferencias y captura el audio, yo puedo hacer la referencia de un audio, de un video, de un website, de comunicaciones personales y bota los formatos. Al final, pues yo puedo tener diferentes opciones, puedo copiar la bibliografía entera, o sea, la forma como esta persona hace referencia, o puedo copiar el texto de citación en el documento. Además de eso, pues puedo agregarle notas a las citas, las cuales pues me permite tener una idea de qué fue lo que saqué de cada uno de estos libros. Se los recomiendo si están haciendo procesos de referenciación. Está muy chévere. He utilizado otros como Zotero y ese, pero este me pareció súper funcional y ahí se los regalo para que puedan hacer pinitos y hacer cositas interesantes. Bueno, creo que no es más por el día de hoy. Si alguien tiene alguna inquietud, antes de salir, con mucho gusto, y si no, nos vemos en la próxima sesión y les estaremos informando vía correo para que nos podamos conectar. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y feliz fin de semana. Pásenla bonito. Muchas gracias, excelente jornada, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Voy a parar la grabación. Feliz fin de semana para todos y todas. Feliz fin de semana.